Hay un terremoto y empiezan a caer edificios, empieza a gente a ser sepultada, a morir. Y hay una persona en medio de ese caos que tiene la suficientemente fuerza para dar ánimos a los demás y ayudarlos y venga, fuerza, vamos, vamos, vamos. Eso parece ser que las demás razas no lo tienen. Y eso es valiosísimo, ¿te imaginas? Una persona sin esa empatía tan potente para poder en un momento de caos ayudar a los demás a sobrevivir, pues eso lo hace el sistema nervioso junto con el sistema sanguíneo, junto con la energía que en lo que estamos creados. Hay un terremoto y empiezan a caer edificios, empieza a gente a ser sepultada, a morir. Y hay una persona en medio de ese caos que tiene la suficientemente fuerza para dar ánimos a los demás y ayudarlos y venga, fuerza, vamos, vamos, vamos. Eso parece ser que las demás razas no lo tienen. Y eso es valiosísimo, ¿te imaginas? Una persona sin esa empatía tan potente para poder en un momento de caos ayudar a los demás a sobrevivir, pues eso lo hace el sistema nervioso junto con el sistema sanguíneo, junto con la energía que en lo que estamos creados. Entonces yo vengo de una de las familias más antiguas que desde mi tatarabuelo se escaparon de Israel, mi bisabuelo igual, hasta Suiza, mi abuelo ya nació en España, mi padre también. Yo nazco en la época de la tecnología y a mí me encuentran a la primera. Y yo con 18 años, cuando vienen a buscarme, dicen, al fin te hemos encontrado. Tu padre no ha querido, tu abuelo tampoco, tu bisabuelo tampoco, tu tatarabuelo se escapó. Y me dijeron, ¿qué quieres? ¿Qué quieres pilotar? Yo digo, todo. Era un 3D? cuadrado, era en 3D. Ah, como un cubo. Nosotros veíamos un cuadrado. Vale, vale. Entonces llegas y ves 3 de ancho por 3 de alto. Entonces paramos 100 metros antes, bajamos y entonces el comandante, el capitán, el que mandaba del equipo de los 8, tomó una decisión. ¿Por qué? Porque yo veía que la pieza que teníamos que recoger estaba detrás del cuadrado. Digo, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el capitán decidió que uno de los helicópteros se quedaba allí y que otro se levantaba para irse a una punta del cuadrado y entrar por detrás. Vale. Aunque fuera un holograma, vale, no nos compliquemos la vida. Vamos a ir hasta la punta, que tampoco es tan lejos, porque si estábamos en medio, pues había 1,5 kilómetros. Claro. Para llegar y dar la vuelta para atrás. Entonces decidimos que uno se quedaba, el que yo pilotaba fue el que se decidió que iba hasta la esquina. Es que tiene lógica. O sea, que tú modificaste tu propia vida anterior para llegar hasta el punto más adelante. Porque es que tenemos dentro de lo que es la propia vida un libre albedrío. Entonces dentro de ese libre albedrío tenemos la posibilidad de cambiar nuestro destino. Pero entre la vida y la muerte tenemos la posibilidad del libre albedrío para cambiar tu propia vida dentro de la vida. Pero todos llegamos a ese punto donde hay que trascender, donde hay una transformación de energía, porque energía es transformación, ni nace ni se muere, sino que constantemente se transforma, y eso es lo que es la muerte. Y el no tener miedo a la muerte y enseñar a la gente lo importante que es saber morir y entender de que la vida no se termina cuando uno muere, entender que estamos dentro de un juego de creencias. A ver, el experimento se hizo no solo por la gente que pudo irse, sino para ver cómo reaccionaban sobre todo países, gobiernos y personas de esos países. Y la respuesta no fue la que ellos esperaban. El experimento es para resetear el genoma humano, para modificar el ADN y para hacer un tipo de hombre diferente a partir de lo que es la Agenda 2030, que realmente es 2033. Eso ocurrió en 1745-50 aproximadamente y sí les funcionó. Se hizo un reset, hubo una disidencia. Es como decir, imagínate que en el 2030 vuelven a hacer lo que pasó hace unos años, pero a esa vez les funciona. Y lo que te colocan dentro se lo coloca a todo el mundo. Y allí, Pedro, es cuando yo tomé la decisión de, wow, a lo mejor tenían razón. A lo mejor sí que tengo que empezar a explicar cosas hasta donde yo crea que se pueden explicar para la gente que siempre tiene tantas dudas y no sabe cómo moverse, pues que yo le pueda dar experiencias como herramientas, ¿no? Aún así, y ya termino, aún así, como te digo, es importante saber hasta dónde puedo leer. Ahí vamos. Es que ahí vamos. Y eso es Agenda 2033. Sí. Entiendo, ¿no? Sí. Eso 10 años pasan así, ¿eh? No, volando. Pero fíjate, de año en año, cómo está modificándose todo. ¿Y crees que será fácil la adaptación? No, ¿O que no habrá otra No, hemos de alternativa? conseguir que eso no ocurra.
Lo que hay que hacer es que eso no ocurra, que la gente vaya tomando conciencia más real de muchas cosas. Y yo no voy a decir a todo el mundo que se vaya a ir a Filipinas o a la cueva. No os estoy diciendo eso. Pero como mínimo hacer una revolución interior, no exterior. Porque lo que ellos quieren es que tú te revoluciones exteriormente. Pero cuando haces una revolución interior y empiezas a tomar conciencia de muchas cosas y empiezas a no utilizar parte del materialismo en el cual te inculcan y en todo lo que es la sociedad y el sistema, cuando empiezas a soltar lo que ellos te dan, y ahí tienes una posibilidad. Porque aunque sigas con el sistema, aunque no puedas dejar de pagar, depende de qué facturas, o vivir en tu casa, o comprar comida, vale, lo entiendo, pero ir soltando muchas cosas, ir quitando lastre. Mientras no quitemos lastre, ellos van a ganar siempre. Y dices que una revolución externa es lo que ellos quieren porque así tienen excusa para ejecutar los mecanismos de control. Así es como ha funcionado siempre. Siempre revolución exterior. Siempre han tenido el control. O sea que la revolución interna realmente es no dejarse llevar por todos los estímulos de todo tipo que juegan con nuestra dopamina y con nuestra serotonina. Las modas. Porque en un momento, en esos 7 minutos, han experimentado el origen. Y regresan. Y casi te diría que la mayor parte de los que regresan, habiendo visto el origen, regresan con otras capacidades y dones superiores a los que tenían. Lo que te demuestra es que hay un mundo astral donde está tu auténtico yo, donde al final cada uno tiene que regresar. ¿El por qué seguimos encajados aquí? Pues eso es un misterio sin resolver, pero aquí estamos. Entonces, lo que yo vivencié en el cubo y lo que yo aprendí allí es de que hemos de intentar dar herramientas a las personas o dar experiencias para quien le resuene comprender todo esto y tener una oportunidad de evolucionar en amor e intentar regresar al origen, que sepa que se puede hacer, pero no físicamente. ¿Cuántas personas te dicen, bueno, es que un día vendrá una nave y se nos va a llevar? Pues ya puedes esperar sentado, querido. Aquí no va a venir nadie a buscarte a ningún sitio. Todo eso son patrañas hollywoodienses para volver a seguir manteniéndote engañado en la histeria colectiva y en el miedo, ¿no? Porque en un momento, en esos 7 minutos, han experimentado el origen y regresan. Y casi te diría que la mayor parte de los que regresan, habiendo visto el origen, regresan con otras capacidades y dones superiores a los que tenían. Lo que te demuestra es que hay un mundo astral donde está tu auténtico yo, donde al final cada uno tiene que regresar. ¿El por qué seguimos encajados aquí? Pues eso es un misterio sin resolver, pero aquí estamos. Entonces, lo que yo vivencié en el cubo y lo que yo aprendí allí es de que hemos de intentar dar herramientas a las personas o dar experiencias para quien le resuene comprender todo esto y tener una oportunidad de evolucionar en amor e intentar regresar al origen, que sepa que se puede hacer, pero no físicamente. ¿Cuántas personas te dicen, bueno, es que un día vendrá una nave y se nos va a llevar? Pues ya puedes esperar sentado, querido. Aquí no va a venir nadie a buscarte a ningún sitio. Todo eso son patrañas hollywoodienses para volver a seguir manteniéndote engañado en la histeria colectiva y en el miedo, ¿no? Sí, la única posibilidad de salir de la Matrix es que cuando esto se desconecte, tú hayas tenido una evolución correcta en tu vida, hayas aprendido las reglas del juego y hayas sabido jugar para que cuando te desconectes te vayas de aquí. Porque si no, te vuelven a coger y vuelves a la casilla de salida. Vale, ¿y cómo se tiene una evolución correcta? Lo que quiero decir con todo esto es que hoy en día, dentro de lo que nosotros llamamos humanos, tenemos diferentes tipos de humanos. No somos todos iguales, aunque lo parezcamos. ¿Por qué? Porque hay personas que descienden de clones, hay personas que descienden de híbridos y hay personas que descienden de los que no se colocaron nada, de los disidentes. Entonces, hay un antiguo dicho que dice que cuando se una el hierro con el barro, cada vez que se une el hierro y el barro, hay un reset. Porque todos los que tienen esas experiencias, cuando hay un paro cardíaco de más de 1 minuto y medio, creo, entre 1 minuto y medio y 7 minutos, todos los que tienen esas experiencias vuelven diferentes. ¿Por qué? Porque en un momento, en esos 7 minutos, han experimentado el origen y regresan. Y casi te diría que la mayor parte de los que regresan, habiendo visto el origen, regresan con otras capacidades y dones superiores a los que tenían. Lo que te demuestra es que hay un mundo astral donde está tu auténtico yo, donde
al final cada uno tiene que regresar. Pues bienvenidos todos a este super simulador dentro de un multiuniverso de simuladores y juguemos. La clave también es, ¿estamos en un juego? Chicos, juguemos, aprendamos del juego y machaquémoslos. Estamos dentro de un avatar que es inteligencia artificial biológica, inclusive nuestros pensamientos, nuestra conciencia. Lo que tú y yo estamos hablando aquí mismo son programas. Lo único que es original es esa esencia que está colocada en una pequeña habitación llamada claustro en el centro del cerebro. No se habla nunca de eso. Bueno, a ver, el problema es el sistema molecular. O sea, nuestro sistema molecular, en un lugar donde la presión, dimensión, vibración y frecuencia es diferente, no puede subsistir, no puede vivir. Pero si tú entras, por ejemplo, no digo que sea así, pero si tú tienes un traje en el que estás metido dentro y lo soporta, claro. Tipo depredador, por ejemplo, ¿no? Como la película de Depredador, que los tíos venían con un traje que ¡pum! Vale, pues a lo mejor esa raza sí tiene un sistema en el que sí puede entrar. Una vez está aquí dentro, desde cientos o miles de años, ha llegado una manera en que ya se han acoplado y ya no necesitan esa tecnología. Cuando yo te decía antes que ellos tenían un pacto con otros seres de otros lugares, de otros simuladores o mundos o dimensiones, llámalo como quieras, es porque les están pidiendo tecnología a cambio de energía. Es como si nos hubieran lavado el cerebro. Vale. O sea que es un lavado de cerebro. Y te reinician y te ponen la información que consideren adecuada para controlarte con facilidad. Porque somos programas. Pero aunque todo el mundo estuviera despierto, como se dice, o tuviera acceso a la información, realmente cuando la élite es invisible, ¿contra quién te rebelas? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo podrían verse tan...? O sea, ¿cómo los plebeyos podrían molestar tanto a la élite? Salir del sistema. ¿Cómo? A ver, no es tan difícil salir del sistema. Uno se va a la montaña, se construye una casa, se cultiva unos terrenitos y a vivir. ¿Y eso les molesta a ellos porque ahí no te controlan? No controlan nada. Y quieren controlarte aunque no molestes. Claro. Tú me dirás, bueno, antiguamente ¿cómo hacían los profetas y los sabios? Se iban a la cueva, como se solía decir. Irse a la cueva significaba salirte del sistema. Y eran los grandes sabios, en las grandes meditaciones, es porque salían del sistema. Ahora tú me dirás, wow, pero es que salir del sistema no se puede. Bueno, pues no. O sí, depende de cada uno. Lo que pasa es que son muy listos, Pedro. Lo mismo pasa con la Biblia. El libro de Enoch puede pasar lo mismo, pero cuando te empiezan a explicar historias como la forma de la Tierra, la Antártida, otros mundos, otras razas, tú vuelves a leer el libro de Enoch. Y Enoch, hay un momento en el libro que te habla que Enoch asciende a los cielos. O sea, solo ha habido dos personajes públicos que no han muerto y han ascendido a los cielos. Está metido dentro de este avatar, de esta inteligencia artificial biológica. Todo lo que hacemos y somos son programas. Entonces, claro, si nosotros somos un propio hardware, software, CPU metidos en un cuerpo, pues tiene una lógica de que haya una máquina cuántica de inteligencia artificial que controle todos los avatares que somos nosotros. Lo que no controla es ese líquido, que es la esencia, que cuando la máquina se desconecta, parte. Y a mí, como copiloto, me tocaba precisamente, con el GPS, con unas ondas, con una especie de sondas, verificar el lugar donde estaba la última baliza que me habían dado las coordenadas, y de pronto aparece dentro de mi radar una mancha, donde se situaba teóricamente la baliza. ¿Cómo que una mancha? Como algo, como un objeto, ¿no? A medida que nos íbamos acercando, vemos una mancha real en el horizonte. Una mancha. ¿Esto en el cielo o en la tierra? No, primero parecía arriba. O sea, como si estuviera flotando arriba. ¿Sabes que tanto como en el desierto, que hay la especie de espejismos, en el hielo pasa lo mismo, vale, por el cambio de presión y de temperatura. Y con el sol y las sensaciones que había una mancha flotando donde me marcaba que estaba la baliza. Digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Entonces, pues nos íbamos acercando hasta que la mancha iba tomando forma. Y además, cada vez ya no se veía flotando, sino que se veía más enganchada al suelo. Hasta que unos cuantos kilómetros antes era un cuadrado. Los pilotos y copilotos eran prácticamente todos de Suiza.
Yo vivía en esa época en Genève, con lo cual yo también estaba integrado como copiloto dentro de lo que es el equipo suizo. Bueno, empezamos los trabajos, recogemos uno. Bueno, hay que decir que cuando llegamos al primero, yo digo, esto de baliza no tiene nada. No tenía claro si quedarme o irme, ¿no? Lo que ocurrió en ese cubo me hizo decidir irme y cambiar auténticamente lo que soy yo, incluso mis formas, incluso mi carácter, incluso físicamente también cambió un poco, y la forma de pensar y la forma de decir, bueno, he estado 30 y pico años trabajando para un tipo de personas que formaban parte también de mi familia, y ahora ha pasado algo dentro del cubo que me ha hecho reflexionar y darme cuenta que tengo que irme al otro lado. Tengo que irme con la gente, tengo que irme con la persona de a pie, con la persona de la calle, para intentar explicar verdades que no te van a explicar nunca, para intentar decir hasta dónde pueda cosas que bueno, te toman por loco, pero que hay mucha gente que cuando las explicas te dicen, ostras, pues sabes que me resuena porque a mí me ha pasado esto, esto y lo otro, y ahora con lo que tú me dices, wow, tiene sentido mi experiencia, porque hay muchas personas, Pedro, que tienen experiencias, pero que no pueden contarlas porque no las puedes contar en tu casa. Cuando yo vi las imágenes del rover que la India dice que ha enviado a la Luna, tengo un amigo que tiene una tecnología muy interesante que está trabajando en la agencia aún, y le pregunté algo y me envió una imagen donde se ve el rover de muy cerca, se ven hasta las grapas. Se ven paredes del rover clavados con grapas. Esto lo he visto yo. Sí. No, es que aquí en Colombia y además es a las 12 de la noche donde toda la gente está escuchando estos programas. Y digo, bueno, 2 horas, venga. Y cuando llego, empezamos todo muy bien, una horita, y cuando termina la primera hora, dice, bueno, 5 minutos de descanso, guay. Y empieza a entrar gente. O sea, en la segunda hora, el tío invitó a 5 o 6 periodistas para acribillarme a preguntas. Sí, fue una auténtica encerrona, aunque yo dije,